Hoy vamos a comenzar entonces con la primera lección propiamente dicha de Génesis, que se trata de Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, 3 de Génesis, y se titula La creación. Y la pregunta primera que nos podemos formular es acerca de cómo y cuándo existieron los cielos y la tierra. Porque siempre cuando una persona nace en este mundo, uno hace una pregunta de que ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y qué es este mundo? ¿Por qué he venido a parar en este mundo? Muchas personas no la pueden hallar porque no es fácil esta pregunta. Pero la Biblia nos contesta correctamente y diciendo cómo y cuándo existen los cielos y la tierra. La Biblia es tan clara y concisa, no da vueltas. Dice, Dios fue en el principio de todas las cosas, fue Él quien creó los cielos y la tierra. Punto. No hemos objeciones a eso. Eso es una premisa realmente tan contundente y tan importante que es la base y el fundamento de nuestra vida. Porque si uno se pierde en esto, si uno no conoce esta verdad o uno no quiere admitir esta verdad, su vida tambalea, su vida es errática, comete errores en su vida. Entonces, la Biblia dice claramente, Dios quiere que nosotros sepamos quiénes somos y cómo fuimos creados y de dónde venimos. Y la gente que no quieren creer esto fueron los filósofos griegos. Los filósofos griegos no creían en esto. Cada uno de ellos creaban sus propias historias, pero en esas historias no había verdad y no había fundamentos. Lamentablemente, la ciencia, la educación hoy día en todas las universidades nacieron de esa misma ciencia de los griegos. Por lo tanto, cuando uno envía a la universidad, los hijos no aprenden acerca de Dios, sino aprenden acerca de los pensamientos, acerca de la ciencia, acerca de usar sus cerebros que venían enseñando desde la época de los filósofos griegos. Por eso, lo que hoy día en la universidad, excepto las universidades teológicas, todas enseñan acerca de las verdades de la naturaleza, pero no acerca de Dios. Las universidades les enseñan de que toda esta historia de que Dios, todo lo demás, eso eran supersticiones de las gentes ignorantes de las épocas pasadas. Pero cuando una persona es sabia, culta y aprende la ciencia y uno empieza a ser una persona racional, sabe utilizar su cerebro y su lógica para entender acerca de las verdades, deja de lado lo que es la Biblia y trata de basarse en todas sus experiencias visibles de sus ojos, en lo que uno ve a su alrededor, utilizar sus conclusiones lógicas y llegar a una verdad científica. Eso es lo que le enseñan en todas las universidades hoy día. Esa es la base de la educación hoy día. Por eso cuando uno va a la universidad, pierde a Dios y va a buscar de la ciencia. Y va a confiar en la ciencia. Y se pierde lamentablemente en su vida. Lo más importante entonces es que nosotros tengamos que estas palabras de Dios recibirlas y aceptarlas. Porque la palabra de Dios es la únicamente pura verdad. La palabra de Dios no está para objetar, a ver si escucho y voy a pensar, voy a juzgar con mi mente para ver si esto es verdad o no. La palabra de Dios es la pura verdad. Hay que aceptarla sí o sí, porque esa es la verdad. Entonces ahí empieza nuestra postura de poder entender la palabra de Dios. Porque toda persona incrédula empieza a juzgar la palabra de Dios y con su pequeño juicio y con esa mente humana tan corta quiere empezar a juzgar la gran verdad de la palabra de Dios. Y eso hay que dejar de lado. Entonces no va a encontrar la verdad. La verdad de Dios hay que dejar nuestras lógicas, porque la lógica no puede entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es algo que supera la lógica humana. La gente quiere entender con la mente humana cómo que Jesús resucitó, cómo que Jesús caminó por las aguas, cómo que un enfermo fue sanado de repente, cómo que un lisiado se levantó y empezó a caminar. Todo esto no lo va a poder entender si el ser humano con su cerebro quiere empezar a
escudriñar esto con su lógica, no lo va a poder entender con la lógica. Hay que aceptarla. Y entonces cuando uno empieza a aceptar, ahí empieza uno a ver las verdades del lado de Dios. No empezar a criticar y a rechazar. Por eso, con ese criterio, empezamos a recibir la palabra de Dios, donde dice, Dios fue quien en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Cómo es posible? Sí, para Dios todo es posible. Ahí entendemos que nuestro Dios, para Él no hay nada imposible. Que ningún ser humano sobre la tierra ha podido hacer algo, Dios lo ha hecho. Crear en el principio los cielos y la tierra. La palabra Dios de la Biblia se dice Elohim. La palabra Elohim es plural. Cuando el hebreo termina en im, esta terminación im significa plural. El sustantivo terminado en im es plural. Por lo tanto, la palabra el, que está aquí al principio, quiere decir Dios. Y cuando dice Elohim, quiere decir dioses. Pero esta palabra dioses, en realidad la palabra Elohim, significa que nuestro Dios es uno, pero es más de uno. Es decir, que nuestro Dios es alguien que es único, pero que está compuesto más de una persona. Por eso está en plural. Entonces tenemos que entender que nuestro Dios, desde el vamos, está diciendo la Biblia que es un Dios plural. Esto no quiere decir varios dioses. El cristianismo no es una religión politeísta, como los romanos creían en diferentes dioses de Júpiter, Marte, Venus. Todos esos decían que hay varios dioses. No, el cristianismo se cree en un único Dios, pero ese único Dios está compuesto por varias personas divinas que forman un conjunto que es un único Dios. Es algo único, no existe algo similar en el mundo, por eso no lo podemos comparar con nada de este mundo, pero que sí, la Biblia está comenzando desde el vamos diciendo que fue Elohim, creó en el principio los cielos y la tierra. Y después la palabra principio, cuando dice aquí Bereshit, Bereshit, B es en, Reshit, la palabra Reshit es comienzo. Pero este comienzo se refiere a un comienzo del universo. O sea, cuando antes de este Bereshit, antes de este principio, no había nada que existía en el mundo, ni siquiera en el universo. En el universo las cosas empezaron a existir desde este momento que se llama principio de todas las cosas. Es decir, antes del principio no existía otra cosa. Es decir, este principio que está hablando la Biblia, el versículo 1, capítulo 1 de Génesis, se refiere al principio, el origen de todas las cosas del universo. Eso es Bereshit, en el principio de todas las cosas. Pero cuando dice aquí en el principio de Juan 1:1, es el principio del comienzo de la eternidad. Este principio de Juan, cuando existió Jesús, quien es el Verbo, es un principio que es antes de la creación del universo, porque Jesús estuvo antes de la creación del universo, o sea, desde la eternidad, antes de que creara todo. Por eso este principio del cual habla Juan 1:1, que está escrito como arjé en griego, es un principio eterno, es el comienzo de la eternidad. Ese es el principio arjé. Pero el principio bereshit significa el comienzo de la creación del universo. Entendido esto, sabemos que entonces Dios, que existió desde un principio eterno, en un momento dado de su existencia, decidió crear el universo. Y ese momento que decidió crear el universo es el momento Bereshit, que es el principio de la creación del universo. Y aquí dice, bueno, en ese momento, estos dioses que forman un grupo, como una especie de concilio unido, que están tan homogéneamente coordinados entre ellos, armónicamente unidos entre ellos, que es un único Dios, ellos decidieron conjuntamente crear el universo. No fue uno solo de ellos, sino los tres en conjunto, en armonía, en un esfuerzo combinado, crearon el universo. Eso es lo que quiere decir. Por eso dice, los dioses creó. Dice, Elohim creó los cielos. Por eso en hebreo dice, Bereshit, bara, Elohim. La palabra creó, en hebreo se dice bara.
La palabra bara en hebreo significa crear, pero entendemos como la palabra crear, formar algo de la nada. Eso es creación. Hoy día nosotros, el hombre, utiliza la palabra creación como diciendo que él creó algo nuevo que antes no existía. Pero más bien la palabra creación significa hacer existir algo que antes no existía. De la nada, no había nada. Y de repente aparece algo. Cuando Dios dice, haya luz, Dios creó la luz. Entonces, ¿antes había luz o no había luz? No había luz. De repente, cuando Dios dice, haya luz, antes donde no había ni luz, no había nada, empieza a crear la luz y aparece la luz. Es decir, la creación de Dios es formar algo de la nada. Por eso tenemos que entender la creación, la palabra crear de Dios es formar algo que exista de la nada. Y únicamente alguien que puede hacer eso es Dios. Cuando decimos Dios creador, es un Dios capaz de hacer existir algo donde antes no existía. Lo que el hombre hoy día está haciendo actualmente es modificar en realidad. Porque si uno dice el hombre creó el automóvil, ¿el hombre creó el automóvil? Sí, en el sentido de que antes no había un automóvil, pero ahora existe un automóvil. Pero el crear el automóvil fue en realidad modificación de los materiales que ya existen en el universo, y con esos materiales, el hierro, el plástico, el vidrio, y con todas esas cosas que ya existían, lo que ha hecho el hombre es modificar, modelar, para que esas cosas cambien de forma y se integren en un elemento llamado automóvil. Pero esa creación en realidad no es una creación estrictamente hablando, porque la palabra creación significa hacer que esas cosas que forman el automóvil aparezcan de algo que no existían antes. O sea que la palabra creación estrictamente significa hacer aparecer algo de la nada. El hombre lo que simplemente ha hecho es simplemente modificar las creaciones de Dios. Nosotros decimos moda, creación de modas. En realidad eso no es una creación, porque en realidad lo que hacemos es cortar una tela material que existía, le damos forma, tamaño, color, utilizamos para que esas cosas que ya existían tenga la forma como yo quiero que tenga. Por eso cada uno de este versículo tenemos que entender cuál es su significado original que quiso decir el versículo 1. Y cuando nosotros vemos que Dios a veces, en el capítulo 1 de Génesis, Dios a veces utiliza la palabra no solamente creó, que significa bara, sino que también utiliza la palabra yahaz. Yahaz significa, por ejemplo, en los versículos Génesis 1:7, 16, 25, 26 y 31, utiliza en ese lugar la palabra yahaz. Y esta palabra yahaz no es una creación, sino que Dios hizo. Por ejemplo, cuando dice Dios creó la luz, creó el sol, creó la luna, pero Dios dice, Dios hizo que el sol, el astro más grande, señoreara sobre el día, y que el cuerpo celeste más pequeño, que es la luna en este caso, hizo que señoreara en la noche. Entonces, ¿quién puso las normas de que el sol aparezca en el día y que la luna sea el que aparezca en la noche, por ejemplo? ¿Quién fue el que hizo que las aguas del mar tengan límite y que no pase sobre los límites de la tierra para que no se inunde sobre la tierra? ¿Quién puso los límites del mar, por ejemplo? Hacer todas esas cosas para darle esa orden de Dios al mundo, utilizó la palabra yahaz. Esta palabra yahaz no es el bara. Bara es creación. Yahaz es poner orden en esa creación. Poner límites. ¿Está claro? Disponer de la manera como Dios quiere que haga esas cosas. Por ejemplo, Dios ya creó las aguas, pero Dios dispuso que haya agua arriba del firmamento y también haya abajo del firmamento. Eso es hacer. Dios puso ese orden. Dios creó el universo, creó los animales, pero Dios hizo que esos animales se diferenciaran según especies. Que hayan animales salvajes que vivan en el mundo silvestre, que hayan animales que se puedan domesticar,
Dios lo hizo de esa manera. Es decir, Dios puso su orden en el universo. Entonces tenemos que entender la diferencia que existe entonces la palabra Elohim, la palabra Bereshit contra la palabra Elarje, pero que hay diferencias en su significado. Y lo mismo cuando aquí habla que Dios hizo, formó, Dios creó, la palabra crear y Dios hacer son dos cosas diferentes, dos conceptos diferentes que tenemos que empezar a distinguir para poder comprender mejor la palabra de Dios. El filósofo griego Tales decía que el agua pudo originar toda la vida en la tierra. Eso es lo que decía Tales, lo cual es una mentira. Buena suposición, pero no es la verdad. La verdad es clara, que dice que fue un Dios superpoderoso, súper inteligente, que fue capaz de crear al universo, porque todo lo que nosotros vemos en este mundo ha pasado a existir como resultado de una inteligencia superior con un diseño, planificación estricta. El cuerpo nuestro mismo, nosotros ya hablamos que no somos un resultado de una casualidad, sino que esto es un resultado de un perfecto diseño y organización de una inteligencia tan superior como es nuestro Dios. Yo no puedo ser un resultado de una explosión de un Big Bang, sino soy una persona que está totalmente creada con un diseño especial. Pero si alguien crea algo, lo crea con un propósito, no lo hace solamente por crear, sino lo crea con un propósito. De tal manera, el hombre que fue creado por Dios, fue creado con un propósito que Dios tuvo sobre nosotros. La pregunta número 1 es siguiente. Dice, ¿qué significa que Dios creó los cielos y la tierra? Bueno, hablamos nosotros que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. El hombre científico hoy día, o el hombre artístico, solamente lo que hace es modificar, dijimos, ¿no es cierto? Un pintor que creó una pintura es solamente modificar, poner diferentes colores, darle su forma y color para decir que él creó algo. O aquel que creó una moda, un vestido, todo eso es una modificación. Y los científicos lo único que hacen hoy día es modificar los elementos que Dios ya ha creado. Hoy día ningún hombre crea nuevas cosas, solamente combina, lo transforma combinándolos. Es el caso de la química, pero no puede hacer existir algo de la nada. Ahora el hombre vive de acuerdo a las leyes de la naturaleza que Dios ha creado. Cuando Dios ha creado al universo, Dios le ha dado, como acá decía Yaás, Dios creó leyes para que esta naturaleza, el mundo universo que Dios creó, Dios hizo Yaás para que funcione de tal manera y lo dispuso de tal manera. Un ejemplo, como las manzanas siempre caen de arriba para abajo. ¿Y quién puso esas leyes, por ejemplo? Fue Dios quien lo hizo. Y los científicos lo único que hacen hoy día es estudiar esas leyes de la naturaleza. Cuando un científico de la NASA quiere enviar un cohete a la Luna, lo que hace es empezar a estudiar las leyes de la naturaleza que Dios ha puesto sobre los astros y tratar de lanzar un proyectil sabiendo cómo utilizar esas leyes de la naturaleza de la atracción de la gravedad, por ejemplo, para superar y darle ese impulso necesario para salir de la atracción de la Tierra y llegar hasta la Luna y entrar en la órbita de la Luna y regresar a la Tierra. Todo esto es estudiar la creación de Dios. El hombre lo que hace es empezar a estudiar y tratar de modificar las cosas que Dios nos ha dado para que esas cosas que ellos están tratando de crear o hacer nos dé beneficios y un confort en nuestra vida. Todo lo que hacen entonces los científicos es estudiar, modificar las cosas que Dios creó, pero siempre dentro del marco de la ley que Dios creó, que es la ley de la naturaleza. Pero Dios, quien sí creó dicha ley, Él no solamente puede respetar esa ley, sino puede superar
como Él es el creador de esa ley, Él puede hacer más allá de esas leyes. Él puede superar y puede cambiar. Por ejemplo, Él puede transformar el agua en vino. De repente, ¿cómo las moléculas del agua pueden convertirse en vino? Él es el único que puede caminar sobre las aguas, resucitar muertos, sanar enfermos. Por lo tanto, nosotros que somos seres humanos, Dios es único que puede convertirnos en una nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17. Es decir, Dios que es capaz de crear el universo, donde no tiene limitaciones en sus poderes, Él es capaz de convertirnos en una nueva criatura, en una nueva persona. Cuando acá Dios dice que creó los cielos y la tierra, acá dice que creó los cielos y es plural. Yo le dije que aquí la palabra cielos en hebreo también termina en im, y esto es plural. Y ahí dice ha-shamaim. Ha es un artículo. Como nosotros decimos la o el, es ha en hebreo. Y shamaim significa cielos. ¿Por qué es plural el cielo? Porque esto quiere decir que la Biblia nos está diciendo que no hay un solo cielo. Hay más de un cielo. Lo que nosotros entendemos como cielo son espacios. Hay un cielo donde está Dios, hay un cielo o un espacio donde están diablo y sus demonios. Y hay un cielo que nosotros vemos arriba de nuestra cabeza, que es el firmamento. Es decir, la palabra cielo en la Biblia se utiliza de diferentes maneras. Y la palabra cielo, un espacio espiritual donde está Dios presente, esa palabra cielo en realidad en inglés se tradujo como heaven. Heaven es un lugar donde está el Espíritu de Dios gobernando. Y cuando decimos el espacio del mundo, es el lugar donde está gobernando el enemigo diablo y sus demonios. Son dos espacios diferentes. No están en el mismo lugar. Pero también vemos lo que es el firmamento, el cielo azul que vemos todos los días. Ese es el firmamento. Es otro espacio, es otro cielo. Por lo tanto, si nosotros vemos estas tres palabras que están dichas como Shammai, el español ahí realmente no lo tradujo correctamente. Todo lo trata de decirlo como cielos, pero en inglés está mucho mejor definido. El cielo donde está Dios se le dice que es heaven. El espacio donde están los enemigos, en inglés se le dice space. Y el lugar donde nosotros vemos toda la mañana, donde vuelan los pájaros, eso se le llaman sky. ¿Está claro? O sea, el inglés está mejor diferenciado, pero en el español lamentablemente todo lo trajeron como cielo. Pero tenemos que entender que son tres cosas diferentes. Por eso hay diferentes cielos. Por eso aquí dice fue Dios quien creó todos esos diferentes espacios y los cielos y en los firmamentos. Por eso aquí está en plural. Pero cuando habla de la tierra, aquí sí está en singular. Dios creó los cielos y la tierra y es singular, uno solo. ¿Por qué? La tierra donde el hombre vive es único, no hay otro lugar. Los científicos dicen, en este universo recóndito debe haber otro espacio y otro lugar y otra tierra donde puede habitar otros seres vivientes. Pero la palabra de Dios dice, no, Dios no lo creó. Dios creó la tierra únicamente donde nosotros vivimos. Así que no se gasten su tiempo y esfuerzo para buscar otra tierra porque no existe. Dios no creó otro. Dios creó solamente esta tierra donde nosotros estamos viviendo. Y aquí la palabra en hebreo se dice haaretz. Ha dijimos que siempre es el artículo, la o el, aretz, y aquí es singular, está dicho en singular. Lo que significa que Dios creó solamente esta tierra donde nosotros habitamos. No hay otro lugar en todo este universo. Y entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros saber que Dios creó todas las cosas? Como dice en Isaías 44:24. Dice así en Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos
que extiendo la tierra por mí mismo. Así que quien lo hizo fue Dios, que lo creó y que lo dispuso en la manera y la forma que nosotros lo conocemos hoy día. Fue Dios entonces. Entonces esa gran duda mía de dónde vengo, cómo fui a parar en este mundo y de dónde salieron todos esos árboles, esos cielos, estas nubes, todas estas cosas, ¿de dónde salió? Dios los creó porque Él es todopoderoso. Y yo le dije la vez pasada, Dios es soberano y Dios es único y no hay otro Dios que pueda hacer toda esta cosa que ha hecho. Y Dios, por lo tanto, es dueño porque Él nos creó. Si yo confecciono mi ropa, ¿quién es el dueño de esa ropa? Yo, porque yo lo he hecho. Lo mismo Dios, quien es el creador, es el dueño, es el soberano, es único, es el autor de todas las cosas. De Él dependemos todos. La historia hoy día transcurre, el tiempo transcurre, pero hay alguien que manda que ocurra de esa manera, todas las cosas. ¿Y quién es? Dios. Dios mismo es creador de la historia. Dios hace la historia. Por lo tanto, Dios hace que todas las cosas ocurran como ocurra, porque Dios lo ha permitido que ocurra. Por lo tanto, si mi vida ahora transcurre de esta manera, es porque Dios me ha permitido que esto transcurra de esa manera, porque Él es el creador. Por lo tanto, saber que Dios fue el creador es entender por qué mi vida es así y por qué yo soy así, por qué tengo esta forma, por qué vivo así y por qué mi vida me toca estas cosas, por qué Dios me ha permitido encontrarme con mi esposo, con mi esposa. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha permitido. Porque la historia en realidad transcurre como Dios manda, como Dios planea. Esto es lo que tenemos que entender, la verdad de las cosas. Solo Dios puede salvarnos. Por lo tanto, otra de las cosas que nos da la pauta de que Dios creó el universo de todas las cosas es que nosotros fuimos creados por Dios. Significa que nuestro Dios es soberano y Dios es que nos pueda salvarnos de nuestra perdición y de nuestras faltas y pecados. No hay otra persona que nos pueda salvar. Solo Dios, que es el creador del universo, puede salvarnos. Y sabemos que todas las cosas le obedecen a Dios, porque fueron creadas de acuerdo a la palabra de Dios, de tal manera como Dios ordenó. Por lo tanto, todas las cosas le obedecen a esas leyes de Dios que le dio a la creación, que nosotros llamamos las leyes de la naturaleza. No es el Big Bang. Yo el otro día les pregunté sobre estas estatuas de Moai que están en la isla de Pascua. Si uno mira estas estatuas, ninguno puede decir, bueno, esta estatua fue a parar allí porque de repente hubo una explosión volcánica, del volcán saltaron magmas, saltaron esas piedras y gases, empezaron a rodar por las colinas y empezando a chocarse entre ellos, empezaron a romperse y tallarse esas rocas y terminaron en esta forma que nosotros vemos aquí. ¿Podemos decir esto? ¿Que esto fue un resultado de una explosión? ¿Alguien cree? No. Y los científicos dicen que sí. Miles de millones y billones, trillones de posibilidades. Puede ocurrir que esto de alguna manera casualmente chocó contra otra piedra y se talló de esta manera y le dio esta forma. Un disparate total. Pero si nosotros nos miramos a nosotros mismos en el espejo, nosotros somos más hermosos que esta estatua, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Somos mejores que estas estatuas. ¿Y cómo vamos a decir que nosotros somos resultado de una explosión? Ni aún estas estatuas pueden resultar como un resultado de una explosión. ¿Y cómo nosotros vamos a ser resultado de una explosión? No, nosotros somos una creación tan amorosa de un ser todopoderoso que es nuestro Dios. Sería necio, sería totalmente fuera de sí decir que nosotros somos resultado de una explosión como el Big Bang. Eso es una tontería absoluta. Otro ejemplo que le puedo dar es, por ejemplo, usted supóngase que camina por un desierto. Supongamos que nosotros estamos caminando, viajando en ese desierto de Sahara donde no hay nada más y nada menos que arena en todo lugar. Y de repente, donde en ese lugar inhóspito donde nadie puede vivir, supóngase que de repente uno encuentra una casa, encuentra una mansión en el medio del desierto.
Y resulta que en esa mansión que uno encuentra, adelante hay un jardín, hay unas fuentes, el jardín solamente, frente de la casa, hay todo un espacio verde, pastos. Y cuando uno entra en esa casa, abre la puerta, en esa casa hay habitaciones, camas, hay cocinas, hay canilla de agua, hay una heladera donde está lleno de comidas. Y todas las cosas que uno puede encontrar en esa casa es apto para que uno pueda habitar en esa casita, en medio del desierto. Entonces, cuando ustedes encontrasen una mansión tan hermosa en medio del desierto, ¿qué dirían? ¿Esa mansión apareció de casualidad o alguien la construyó allí? Pero está pasando lo mismo. En medio de un universo inhóspito, inhabitable, de repente hay una casita en el medio de ese lugar inhóspito llamado la tierra, donde allí está todo. Hay agua, hay plantas, hay frutos, hay todas las cosas para vivir el hombre, para poder el hombre disfrutar su vida allí. Está en el medio de un universo infinito. Hay una sola tierra que está allí, que el hombre puede habitar. ¿Eso qué es? ¿Un resultado de una explosión o es un resultado de una creación? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, la lógica misma del hombre está diciendo que esto no es ni más ni menos que una creación de Dios que nos ama. ¿Sí? No hay ninguna duda al respecto. Porque dudar de eso sería una necedad total, una tontería, un disparate. Y la Biblia por eso nos está diciendo claramente, nos está cantando la justa de que si esto fue una creación de Dios, no den vueltas. No vayan a buscar otras cosas. Esto es una creación de Dios, está diciendo. Dios fue el que creó esta tierra hermosa, donde están todas las cosas, las condiciones perfectas e ideales para que el hombre pueda habitar, está aquí en la tierra. La temperatura ideal, la inclinación ideal, para que tengan todas esas estaciones. Ustedes saben que la tierra está girando y tiene que girar a esa velocidad para que todas estas cosas ocurran. Si esta tierra estuviese, aunque sea unos kilómetros más cerca del sol, estaremos todos quemándonos. Si esta tierra estuviese unos kilómetros más lejos del sol, estaríamos todos congelados. En fin, está en un estado tan ideal, perfecto, para que el hombre pueda vivir. Está creado esta tierra de tal manera. ¿Esto es casualidad? No es casualidad. No es casualidad. Dios la dispuso de esa manera. Dios la puso. Pero si ese Dios que es capaz de poner el universo en orden, en forma, en un lugar justo, armónico, para que sea apto para nuestra vida, con eso nos damos cuenta de que Dios se la creó de esa manera. Dios tiene un propósito, en primer lugar, en mi vida. ¿Qué propósito es? Que yo sea feliz viviendo en esa tierra. Uno de los propósitos que podemos encontrar, que Dios puso las cosas tan ideal para que yo pueda vivir y ser feliz en esa tierra. Ese fue el propósito número uno de Dios. Pero si Dios tuvo un propósito de que yo fuera feliz, y si yo no soy feliz porque me equivoqué, fíjense, si uno tiene hijos, van a ver que su hijo quiere que sea feliz o quiere que sea infeliz. Quiere que su hijo sea feliz. Su hijo quiere que sea feliz, pero resulta que no le escucha a uno, a sus padres, y dice, no vaya por ese lado porque te vas a caer en el precipicio. ¿Qué hace? No. Y entonces ese chico no obedece a su padre y se va hacia el precipicio o se va hacia el fuego, a tocar el fuego. Pero es que cuando los niños no obedecen y quieren ir a los lugares peligrosos y sabe el padre que si va a ese lugar se va a caer al precipicio o se va a quemarse en el fuego, eso no le va a hacer feliz. Él toma una decisión incorrecta en ir en esos lugares. Entonces, ¿qué hace el padre? Trata de impedirlo. O si uno cayó en el precipicio, ¿qué hace? Si uno cayó en el pozo, tratar de sacarlo del pozo. ¿No es cierto? Eso es porque el padre ama a su hijo. Lo mismo pasa con Dios. El hombre, si bien Dios creó todas las cosas para que el hombre fuera feliz, para que el hombre pueda vivir feliz en esta tierra hermosamente creada por Dios, el hombre desobedece a Dios.
quiere vivir de acuerdo a su manera, ir a los lugares peligrosos y a los lugares que no se debe ir, que es el pecado. Y Dios nos ama, nos viene en busca del hombre pecador y trata de restaurarlo, sacarlo de esa situación del pozo, sacarlo del pozo y restaurar su vida para que viva otra vez feliz. Y ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios sobre nuestra vida. Pero este hombre pecador no quiere saber nada de Dios, quiere vivir de acuerdo a su manera. A Dios dice, no me moleste, quiero hacer lo que yo quiera hacer, pero cada una de las cosas que hace es un mal tras mal, un error tras errores. Entonces eso es lo que Dios quiere evitar. Con solo mirar en nuestro alrededor, con solo mirar el mundo que Dios ha creado, sabemos que aquí hay un Dios que nos ama y que nos ha dado todo esto. Esa es la inteligencia de una persona sabia y astuta. Reconocer a Dios. No solamente viendo al mundo, reconocer el amor de Dios. Entender el propósito de Dios. Dios quiere acompañarnos. Dios quiere sacarnos de ese pozo y llevarnos a una vida realmente feliz en nuestra vida. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer sobre nosotros. Perdón, ya ha pasado mucho tiempo. Vamos a dejar aquí, como vamos a continuar la próxima semana, ¿sí? Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y continuamos la semana próxima. Padre Celestial, Todopoderoso, damos gracias, Señor, por tu bendición y a través de tu palabra, Señor, podemos sentir tu hermoso propósito, tu gran amor hacia nosotros, Señor. Queremos que estas palabras nos den sabiduría y entendimiento de por qué nuestra vida es como es y cómo podemos nosotros ser realmente felices como tu propósito es hacia nosotros. Damos gracias, Señor, por tus palabras. Enséñanos, Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu para que podamos profundizarnos y entender más acerca de esa verdad de la vida que hasta ahora no la conocíamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.